Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a este conversatorio que lo titularemos de las reformas liberales al porfiriato, donde reflexionaremos sobre este periodo clave de la historia de México, que va desde la Revolución Ayutla hasta la dictadura de don Porfirio Díaz. Bueno, somos un equipo de 5, donde los integrantes son yo, Carlos Mario Moreno Solís, y número 26 de la lista del primero B matutino. Y luego pues está mi compañero Arnold Adonai Gutiérrez Pérez, número 17 del primero B matutino. Luego mi compañera Alma Rocío Ortiz Alpuche, que es número 27, que es también el primero B matutino. Mi compañero Raúl Alberto Zape Echeverría, de número 39, del primero B matutino. Y mi compañero André Emiliano Yasime, de número 40 de la lista del primero B matutino. Bueno, esperemos que este espacio nos permita comprender mejor cómo los cambios políticos y sociales de esta época hicieron que el país de ahorita esté como está. Tengamos más educación, más tecnología y otras cosas. Pues en 1855, la revolución de Ayutla, liderada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, puso fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Este movimiento marcó el inicio del proyecto liberal en México. Después, Juan Álvarez asumió la presidencia temporalmente y sentó las bases para una transformación política. Y luego, Comonfort continuó con ese proceso encabezando la redacción de una nueva constitución. En 1857. Claro, tienes razón. Sí. Después, más tarde, en 1857, se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con principios liberales como la libertad de expresión, igualdad ante la ley y eliminación de los privilegios del clero y el ejército. En esta Constitución fue un parteaguas, ya que se trataba de modernizar el país y consolidar un gobierno civil y lacio. ¿Creen que fue fácil para los liberales imponer estas ideas en una sociedad todavía influenciada por la iglesia y el militarismo? Sí, yo creo que sí fue muy difícil, porque era muy difícil en esa época por culpa de la iglesia, ¿verdad, compañero? Sí, claro. Era muy difícil pensar distinto. Estoy de acuerdo. La iglesia, que prácticamente ellos gobernaban, si querían una tierra, pues se apropiaban de ella. Con las diferentes leyes que habían, como la ley de donde podían quitar terrenos a los indígenas. Sí, cuando alguien en su testamento no heredaba un terreno, pues la iglesia se lo quedaba. Exacto. Y pues ahorita yo voy a hablar de la guerra de reforma y el conflicto liberal conservador. Que aquí las tensiones provocadas por la Constitución llevaron a una guerra civil entre liberales y conservadores, que fue la guerra de reforma, que duró de 1858 a 1860. Benito Juárez, al frente del gobierno liberal, defendía la aplicación de las leyes de reforma, que separaban la iglesia del Estado, expropiaban bienes eclesiásticos y eliminaban fueros, que es de lo que hablamos anteriormente. Por su parte, los conservadores, liderados por Félix María Zuluaga, se oponían a estos cambios, defendiendo el orden tradicional y el poder eclesiástico a favor de la iglesia. Ambos bandos buscaban un apoyo extranjero. Los liberales firmaron el Tratado Ocampo-Maclean con Estados Unidos y los conservadores el Tratado Almonte-Mont con España, Francia e Inglaterra. Una pregunta muy importante es: ¿qué opinan sobre la intervención extranjera en este conflicto interno? ¿Qué opinan de la intervención extranjera en el conflicto interno? Pues, que estuvo muy difícil. Por favor, Alma, te doy la palabra. Pues, desde mi punto de vista, creo que fue algo necesario y a la vez no tan necesario, porque fue algo que se surgió o que pasó en un país, digamos así, en un solo. No era tan necesario que otras naciones o países se tuvieran que meter para eso, pero sin embargo lo hicieron y hicieron que el conflicto sea un poco más liviano, más
¿cómo decirlo? Más que se deja fluir, por decirlo. Bueno, pues para mí fue un acto muy cobarde de los conservadores, ya que pues tener que meter a un país para que para no el beneficio suyo, porque para que si los liberales querían progresar era para que haya un cambio en el país, y pues gracias a ese cambio que se pudo hacer, de ahorita tenemos la libertad de ahorita. Para mí eso fue un acto muy cobarde de parte de los conservadores para su propio beneficio. Y la última pregunta, esta fue la última pregunta. Pues yo estaré hablando sobre el Imperio y República restaurada. En todo este en medio del caos que hubo, Francia aprovechó la deuda mexicana que tenían con él y junto a España e Inglaterra formaron una alianza que se conoció como la Alianza Tripartida. Aunque España e Inglaterra se retiraron, Francia se quedó en México y desembarcó en el puerto de Veracruz. Si no me equivoco, en 1864 impusieron como emperador a Maximiliano de Habsburgo, iniciando así el segundo imperio que tuvo México. Aunque Maximiliano tenía ideas liberales, su gobierno fue impuesto y perdió apoyo. En 1867, Benito Juárez lo derrotó y lo fusiló en Querétaro. Inició entonces la República Restaurada, donde Juárez y luego Lerdo de Tejada buscaron consolidar el proyecto liberal que tenían ya en marcha, aunque con muchas dificultades, como diversos problemas que tenían internos y externos. Ahora les pregunto, ¿qué opinan del gobierno de Maximiliano? Pues yo opino que estuvo mal el imperio de Maximiliano, ya que fue una monarquía donde no había expresión, mientras se buscaba un gobierno democrático. Pues yo te contradigo, yo siento que era un gobierno incomprendido. Si bien tienes algo de razón con lo de la monarquía, ya que pues no era el método correcto, ya que pues la democracia hace que todo el pueblo en conjunto elijan al gobernador. Pero pues él quería tener ideas liberales, podía hacer progresar más rápido al país, pero al final la progresión se pudo dar. Así que pues te doy un poco la razón. Concuerdo contigo, compañero. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Fue un intento honesto de que el país se modernizara o solo una imposición extranjera? Pues, Una de las dos. ajá, En mi pues opinión. en mi opinión, ¿qué fue, compañero? En mi opinión, yo digo que ninguna de las dos. Pues yo te contradigo, compañero, porque para mí fue un intento honesto de modernización, ya que, como dijo antes mi compañero, impulsó varios ámbitos. Tienes razón, compañero. Gracias. Se me olvidó esa parte. No te preocupes. Todos cometemos errores. Yo voy a hablarles sobre el porfiriato. En 1877 llegó al poder Porfirio Díaz, quien gobernó por más de 30 años, aunque trajo la modernización económica. Su gobierno fue autoritario. Durante el porfiriato hubieron grandes inversiones extranjeras, el crecimiento de la minería, la industria y la expansión de los ferrocarriles, el telégrafo y el teléfono. También se desarrolló la prensa, pero bajo de una fuente de censura. Como varios gobiernos fueron muy importantes en la prensa, ya que era libertad de expresión, aunque en el porfiriato fue muy censurada, ¿verdad, compañero? Sí. Claro. También había diversidad en la capital y en las regiones, pero también represiones y las voces críticas. Como comentó mi compañero, la prensa y las voces críticas fueron los que motivaron a los periodistas, por ejemplo, como el periódico El Hijo de Ahuizicote, donde sí informaban a los ciudadanos
sobre lo que estaba haciendo Porfirio Díaz, pero a la vez también hacían burlas con dibujos hacia el Porfirio Díaz o su porfiriato. Yo, en mi opinión, digo que fue algo que no era tan necesario de tener que hacer, de burlarse de su presidente. Comprendo que durante el porfiriato fue una dictadura donde Porfirio Díaz se pudo reelegir todas las veces que quería, pero en mi opinión considero que no era tan necesario que lo hagan como burla al presidente. Puede seguir, compañero. Y también la educación se amplió, pero en muchos casos era controlada por el gobierno para mantener el orden. Y también surgieron formas de resistencia cultural, como la prensa satírica, el grado popular, los carteles y la historieta, que reflejaban el malestar de los ciudadanos. Y les pregunto, ¿creen que la modernización del porfiriato benefició a toda la población o solo a las élites? Pues yo creo que sí y no, porque en ese entonces solo beneficiaba a la clase más alta, ya que pues a los obreros, como ahorita que voy a mencionar las tiendas de rayas, que ya saben, donde los obreros trabajaban en haciendas y les pagaban con monedas que solo podían comprar con esas monedas en las propias tiendas de las haciendas, que hacía que se endeuden y no puedan dejar ese trabajo ni trabajar en otros lugares. Prácticamente era una esclavitud. Sin esclavitud, en ese corto plazo se afectó a muchos, pero el porfiriato, en cuanto a largo plazo, le dio, abrió puertas a varios tipos de tecnologías, como mencionaste, como el teléfono y el telégrafo. También el ferrocarril, Exacto, concuerdo que este ferrocarril dio para lo que conocemos ahorita como el proyecto del Tren Maya, que son trenes que pues ya sirven para transportarse a gente sin necesidad de pagar un ADO, que pues ahorita están bastante altos de precio. Sí, me parece un cambio muy bien a largo plazo. Igual concuerdo con la opinión de mi compañero, ya que mayormente sí benefició a gran parte de la población, pero mayormente solo a las élites, ya que con la traída del ferrocarril hubo más inversión extranjera en las minerías, en la agricultura y todo eso, pero mayormente solo beneficiaban a los extranjeros y pues al pueblo mexicano, como dijo mi compañero, eran esclavizados o tenían deudas muy grandes. Ok, muchas gracias. Bueno, como podemos ver, entre 1855 y 1910, México vivió una de las grandes transformaciones, como luchas entre liberales y conservadores, intervenciones extranjeras, imposición de un imperio y una larga dictadura. Aunque hubo avances de modernización económica y educativa, también existieron desigualdades de represión y control político. Este periodo nos deja muchas lecciones sobre la importancia del debate político, la defensa de la soberanía y los peligros del autoritarismo. Muchas gracias por su atención, compañeros, y espero que esta plática nos haya servido tanto para fomentar nuestro conocimiento, tanto aprender a dialogar entre nosotros. Sí, sí nos sirvió mucho. Bravo, bravo. Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Igualmente, adiós. Los amo.